Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Se rieron de la señora de la limpieza hasta que ella envió al CEO lejos en medio de la sala de reuniones. Sophie siempre había sido discreta, desde pequeña, había aprendido a vivir en la sombra, a ser invisible para los demás. No era una persona ruidosa ni ostentosa, pero sabía observar, analizar y comprender lo que otros ignoraban. Esta cualidad se había perfeccionado con los años, hasta convertirse en algo natural. Como limpiadora en un gran edificio de oficinas en el corazón de la ciudad, Sophie había visto pasar a multitud de personas. Hombres y mujeres con trajes impecables, ejecutivos, altos directivos, todos ocupados ascendiendo por escaleras invisibles en un mundo donde solo el éxito material parecía importar. Todas las mañanas llegaba antes que todos los demás, mucho antes de que el primer empleado cruzara la puerta del edificio. Reinaba el silencio, la ciudad aún dormía, y las luces del edificio centelleaban como estrellas solitarias en la noche. Sophie fue primero a los pisos más altos, donde las oficinas eran las más grandes y suntuosas. Empezó por los pasillos, cuyas paredes estaban decoradas con pinturas modernas, pero que permanecían vacíos a esa hora temprana. Luego avanzó por las oficinas vacías, examinando los papeles desordenados, las tazas de café abandonadas, las pilas de archivos sobre los escritorios, testimonio del caos del día anterior. Cada gesto, cada movimiento suyo, estaba impregnado de una minuciosidad casi ritualista. Limpiaba minuciosamente, sin prisa, observando cada pequeño detalle, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sophie sabía que algunos consideraban insignificante este trabajo, pero para ella era más que una simple tarea. Era una forma de conectar con este universo ruidoso e implacable. Al aspirar los pasillos, escuchaba. Al limpiar las estanterías, escuchaba. Las conversaciones en las oficinas solían ser una valiosa fuente de información. Pequeñas pausas en el habla, susurros en los rincones de la sala de reuniones, voces alzadas en los despachos privados. Lo oía todo, lo absorbía todo. Los intercambios entre los ejecutivos, aunque impregnados de un lenguaje cuidadoso y términos profesionales, a menudo ocultaban tensiones y secretos que jamás habrían imaginado que una simple escoba pudiera oír. Ella nunca había buscado hacerse notar, su función era sencilla, limpiar, borrar las huellas de los demás, pero también borrar las suyas. En este entorno, Sophie era como un fantasma, pasaba desapercibida, borrando las manchas de quienes gobernaban el mundo. Sin embargo, en el silencio de sus pensamientos, se convirtió en testigo privilegiada de los defectos y disfunciones que reinaban en este mundo cerrado. Las risas nerviosas entre los empleados, las conversaciones en voz baja en las lujosas oficinas, las quejas disfrazadas de bromas. Sophie lo sabía todo. Conocía la fragilidad de los altos funcionarios, las rivalidades ocultas entre los miembros de la Junta y los problemas personales que intentaban ocultar tras sus fachadas impenetrables. Negocios pendientes, deudas ocultas, escándalos no revelados. Nadie tenía ni idea de que ella lo sabía. Pero Sophie era sabia. Se guardó sus observaciones para sí misma, consciente de que en este mundo, la más mínima indiscreción podía arruinar una vida. Pasaron los meses y su vida diaria se convirtió en una rutina inmutable, una serie de gestos repetidos en un entorno casi irreal. Por la mañana, pasaba las primeras horas del día limpiando las oficinas y las zonas comunes, luego, cuando los empleados empezaban a llegar, se perdía entre las sombras, perdiéndose entre el flujo de trabajadores anónimos. Sus compañeros, los demás limpiadores, la saludaban brevemente, pero pocos la conocían realmente. Su papel en la empresa estaba tan borrado como el polvo que barría cada día, indiferencia general, el poder que la dominaba se convirtió casi en una especie de escudo. Ninguna mirada curiosa la posó, ninguna palabra la perturbó. Era invisible, y eso era exactamente lo que deseaba. No había nada más reconfortante que esta invisibilidad. Nada más reconfortante que permanecer en las sombras, lejos de los conflictos y las expectativas de este mundo ruidoso e hipócrita. Sin embargo, entre todas las personas con las que se encontraba cada día, había uno quien le recordaba constantemente su lugar, François Lefebvre, el director general. Para él, Sophie no era más que una sirvienta de todo, una persona sin valor, un simple engranaje de la maquinaria corporativa, sin importancia. Nunca dudó en menospreciarla, a menudo en público, delante de otros empleados y, a veces, incluso delante de sus clientes.
Disfrutaba haciendo comentarios humillantes que creía inofensivos, pero que, día tras día, se grababan en el alma de Sophie. «Bueno, Sophie, estás aquí otra vez para barrer con nuestro mundo de abusones», se burló con una sonrisa burlona, mientras bromeaba sobre cómo su papel en este mundo era brillar, igual que sus oficinas. Se divertía tratándola como una mera figura en segundo plano, algo sin voz ni valor. Sophie, aunque conmovida, nunca respondí, simplemente sonrió débilmente, una especie de concesión silenciosa, y continuó su trabajo sin protestar. Pero tras esa sonrisa se escondía algo más profundo. Una llama que, aunque discreta, crecía con cada comentario de Lefebvre, una llama de rebelión, una llama que reprimía cuidadosamente, día tras día. Sabía que un día, esta llama prendería fuego, que un día, su silencio se rompería. Ella no estaba indefensa, sabía que tras su apariencia tranquila y dócil se escondía una fuerza insospechada. Sophie era mucho más de lo que dejaba entrever. Era una observadora aguda, una intelectual silenciosa en un mundo ruidoso. Y lo que ellos no sabían, lo que François Lefebvre ignoraba por completo, era que Sophie había observado, escuchado y aprendido mucho más de lo que jamás imaginaron. Conocía sus defectos, sus errores y sus secretos. Sabía exactamente dónde atacar para derribar ese imperio de pretensiones. La burla se intensificó con el tiempo. El director ejecutivo, François Lefebvre, un empresario despiadado, sabía exactamente cómo hacer sufrir a Sophie, y lo disfrutaba. Cada día encontraba la manera de menospreciarla, de hacerla sentir insignificante, de ejercer sobre ella una presión sutil pero constante. Para él, ella no era más que un peón, un mero accesorio en el deslumbrante e inquebrantable decorado de su imperio. Ya no se limitaba a bromear sobre su estatus, sino que buscaba destruirla mentalmente, recordarle a cada momento su lugar en la jerarquía. Un día, mientras pasaba junto a ella en el pasillo, él la miró con una sonrisa burlona, uno de esos que quieren ser asesinos. Se detuvo un momento, como para saborear el momento, y dijo con tono despectivo: «Si quieres, puedo recomendarte a uno de mis contactos. Un trabajo limpiando otro edificio grande. Así cambiarás de aires. Pero dudo que realmente aprecien tu compañía». Su risa resonó por el pasillo, de un eco siniestro que parecía persistir en el alma de Sophie como martillazos que golpean una campana vacía. Sintió que se le tensaba la piel, que se le cerraba la garganta, pero permaneció en silencio, como siempre. Mantuvo la mirada baja, evitando la de Lefebvre, intentando preservar su dignidad mientras asimilaba el peso de sus palabras. Pero ese día, algo en su interior había cambiado. La presión acumulada durante meses, esta acumulación de pequeñas humillaciones, había llegado a su punto de ruptura. Sabía que ya no era la misma. La mirada arrogante y santurrona de Lefebvre ya no tenía el poder de quebrantarla. Ahora sabía que la humildad impuesta era solo una máscara para camuflar las debilidades que había comenzado a percibir. Había algo detrás de esa fachada perfecta, algo más frágil y más oscuro. Sophie ya había soportado bastante. Ella ya no podía contentarse con ser una espectadora silenciosa de los tormentos que él le infligía. Sophie sabía cosas que nadie sospechaba, había tomado notas mentales, acumulado detalles en su mente, escuchando las conversaciones que a veces tenían lugar a escondidas en las oficinas. François Lefebvre, bajo su apariencia de líder despiadado, se escondían secretos, defectos evidentes, errores que creía haber ocultado brillantemente. Sophie no necesitó grandes revelaciones para comprender que había algo profundamente corrupto en su comportamiento. Pero desconocía cuán extendida podía estar esa corrupción hasta que un día, todo cambió. Una mañana, después de la humillación del día anterior, Sophie entró en la oficina del director general como de costumbre. Era un lugar que conocía bien, una oficina opulenta pero siempre desordenada, como si su ocupante hubiera querido ocultar las señales de su frenética actividad bajo una pila de papeles importantes. Ese día algo le llamó la atención: un archivo ocupaba un lugar destacado en el escritorio, debajo de una pila de documentos. Esto era inusual. Normalmente, los archivos confidenciales se guardaban cuidadosamente en armarios cerrados, lejos de miradas indiscretas. Se acercó lentamente, mirando furtivamente a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. No había nadie, y la tranquilidad del edificio esa mañana proporcionaba un escondite ideal. Ella movió discretamente los papeles y comenzó a examinar el contenido del archivo. Lo que encontró allí la dejó atónita. Se trataba de documentos confidenciales, información financiera que nunca debía estar disponible para terceros, transacciones financieras sospechosas, movimientos de dinero entre cuentas offshore, pagos sospechosos de lavado de dinero. Pero eso no era todo.
Dentro del expediente también había una nota manuscrita, garabateada a toda prisa, que mencionaba un grave escándalo que había encubierto un escándalo que involucra malversación corporativa y prácticas ilegales, prácticas que habrían arruinado la carrera de Lefebvre de haber sido reveladas. La letra temblorosa de la nota daba fe de la urgencia y la preocupación que acompañaban su redacción. Sophie comprendió que tenía en sus manos algo mucho más grave que una simple irregularidad corporativa. Ella tenía la clave de un caso criminal oculto durante años, un caso que podría hacer caer el imperio que Lefebvre había construido sobre mentiras e intimidación. Al principio se sintió paralizada por la gravedad de su descubrimiento. Ella no era alguien que buscara problemas. Sophie siempre había evitado los conflictos, prefiriendo mantenerse en un segundo plano. Pero el peso de lo que acababa de descubrir le impedía permanecer en silencio. Ella sabía que ya no podía ignorar esta verdad, que ahora tenía un poder considerable sobre el hombre que tanto la había humillado. Esta información, de revelarse, podría acabar con su carrera, su poder y, potencialmente, su libertad. Sophie se levantó lentamente, teniendo cuidado de plegar el respaldo y volverlo a colocar exactamente donde pertenecía, como si nunca lo hubiera tocado. Ella sabía que tenía un arma que podía usar contra él, pero aún no podía decidir cómo ni cuándo usarla. Todo dependía de cómo ella decidiera reaccionar ante este descubrimiento. Pero una cosa era segura: François Lefebvre, el gran director ejecutivo despiadado, no sabía que acababa de sembrar las semillas de su propia destrucción. Y Sophie, la limpiadora invisible, ahora armada con esta verdad, nunca volvería a ser la misma. Pasaron los meses y con cada día que se añadía a su rutina, Sophie se volvía más decidida. Nunca había buscado la confrontación, pero las humillaciones diarias habían creado en ella una resiliencia silenciosa, una fuerza que nunca antes creyó poseer. Las burlas de François Lefebvre y sus compinches ya no la afectaban como antes. Al contrario, reforzaban su deseo de justicia, de reequilibrar las relaciones de poder en un entorno que solía ver solo las apariencias y la riqueza de algunos, mientras despreciaba la presencia de otros. Ella sabía que tarde o temprano tendría que actuar. La información que tenía era un arma de destrucción masiva, y no iba a usarlos a la ligera. Cada momento de humillación, cada palabra de Lefebvre y sus subordinados, añadía una capa de furia reprimida en su corazón. Sophie no contaba con que las autoridades hicieran este trabajo. La justicia, en este mundo, no era un concepto que se lograba mediante la ley, sino por la acción de los propios oprimidos. Y Sophie estaba dispuesta a actuar. No estaba segura exactamente de cómo lo haría, pero sabía que tenía que elegir el momento con cuidado. Pasaron los meses, pero su plan tomó forma en las sombras, madurando lenta pero seguramente. Cada mirada que hacía en los pasillos, cada conversación tranquila que escuchaba, era otro ladrillo en su edificio de rebelión. Ella observó, esperó y entonces, un día, llegó el momento. Esa mañana, la sala de reuniones estaba más silenciosa de lo habitual. Iba a celebrarse una junta general, una de esas reuniones donde ejecutivos y gerentes se reúnen para tomar decisiones cruciales. Era la oportunidad perfecta. Sophie fue a la sala de reuniones, como siempre, con su carrito de limpieza, sus productos y su discreto uniforme. Pero ese día ella no estaba allí solo para pasar la aspiradora o lavar las ventanas. Ella tenía un plan que había estado perfeccionando durante meses. Los ejecutivos comenzaron a llegar, sin percatarse de lo que estaba a punto de suceder. Entraron en fila en la sala, intercambiando sonrisas forzadas y apretones de manos fríos, y ocuparon sus lugares alrededor de la gran mesa de madera oscura. El director general, François Lefebvre, finalmente llegó. Su mirada despiadada recorría la sala como si dominara el universo entero. Al ver a Sophie, sentada al fondo, se detuvo un instante, como si su presencia lo avergonzara. «Ah, ahí estás, Sophie. Siempre limpiando, ¿eh? Así eres, ¿verdad?», dijo con desdén. Su tono venenoso resonó en la habitación silenciosa. Se sentó a la cabecera de la mesa, como si fuera su reino. Sophie lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Le temblaban ligeramente las manos, pero no iba a ceder. No esta vez. Lo que había aprendido, lo que guardaba, ya no podía contenerlo. Ella no permitiría que eso sucediera. Caminaba lentamente y con calma, cada paso resonando en el gran salón. El sonido de sus pasos, fuerte y mesurado, perturbó el ambiente tranquilo de la reunión. Los ejecutivos se giraron, asombrados por su audacia. El director ejecutivo la miró fijamente, con una mirada primero incrédula, luego amenazante. Como si quisiera hacerla desaparecer con una simple mirada. Sophie se detuvo frente a él, ojos fijos en los suyos, sin vacilación ni miedo. Esperó un momento, saboreando la tensión palpable en el aire.
François Lefebvre, dijo con voz tranquila pero firme, una voz que llevaba el peso de todos sus años de silencio. Creíste que podrías silenciarme, que podrías burlarte de mí, pero lo que no sabes es que lo sé todo. Conozco tus secretos. Y no dejaré que lastimes a más gente. Luego colocó el expediente que había encontrado en su escritorio sobre la mesa con un ruido agudo, como un veredicto despiadado. La mirada de los otros ejecutivos cambió inmediatamente, primero, incomprensión, luego angustia. Algunos rostros se tensaron, otros palidecieron. No esperaban que esta escena se desarrollara esa mañana. Esto es lo que has estado ocultando durante años. François Xavier continuó con una nueva determinación en su voz. Malversación de fondos, delitos. Y hoy pagarás el precio. El rostro de François Lefebvre se ensombreció al instante. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos se abrieron de par en par por el terror y sus manos temblaron levemente sobre la mesa. Él sabía que este momento había llegado, que la implacable verdad que había ocultado durante tantos años acababa de ser expuesta. Intentó jugar su última carta de triunfo, su arrogancia como CEO, pero esto solo amplificó su caída. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres un aumento?, balbuceó, mientras su máscara de empresario despiadado se agrietaba de miedo. Sophie no respondió inmediatamente. Ella se giró lentamente hacia la habitación, sus ojos escudriñaban cada rostro, cada mirada fija en ella. Por un instante, todo pareció suspendido en el tiempo, la respiración colectiva contenida. Entonces, finalmente, volvió a hablar, con voz serena pero llena de poder. Quiero que salgas de esta habitación, François dijo, cada palabra golpeando como una detonación en el silencio, y que dejas que tus empleados tomen las riendas de su propio destino. Has abusado de tu poder durante demasiado tiempo. François Lefebvre se quedó allí, petrificado, incapaz de reaccionar. Sus hombros se desplomaron y su cuerpo se tensó bajo el peso de la humillación. Ya no podía desempeñar el papel del jefe despiadado. La verdad era demasiado grande, demasiado abrumadora. Se levantó lentamente, el rostro desfigurado por la humillación, y se alejó, como un león despojado de su majestad. La puerta se cerró tras él con un ruido sordo, y en este ruido estaba el fin de su reinado. Los ejecutivos, después de unos momentos de incertidumbre, comenzaron a levantarse por turnos. El aire había cambiado, la tensión se disipó y una sensación de alivio comenzó a llenar la habitación. Sophie había expuesto la verdad y al hacerlo, abrió la puerta a una nueva era para la compañía. Una era donde el poder ya no estaría en manos de quienes oprimían, sino de quienes habían sido silenciados. Sophie giró sobre sus talones y salió de la habitación. No fue el final, sino el principio. Su plan había funcionado. Había tomado las riendas de su destino y ahora nada podía detenerla. La compañía anunció importantes reformas. La prensa se hizo eco del suceso, que narra la brutal caída de François Lefebvre, el despiadado director ejecutivo, y las dramáticas consecuencias de sus acciones. Los dirigentes de la empresa, conmocionados por el escándalo, se vieron obligados a revisar sus prácticas internas e implementar medidas drásticas para sanear las finanzas de la empresa. La verdad revelada había surtido efecto. Quedaron al descubierto los desfalcos y crímenes que había ocultado durante años, y los empleados, hasta entonces bajo la influencia del miedo y del respeto ciego hacia el director general, empezaron a darse cuenta de que se había hecho justicia. Sofía, por su parte, fue promovida a un nuevo puesto dentro de la empresa. En reconocimiento a su valentía y la forma en que había desafiado el orden establecido, le ofrecieron un puesto como asesora en el Departamento de Recursos Humanos, un puesto que aceptó no por ambición personal, sino porque sabía que le permitiría hacer oír su voz y garantizar que las injusticias de la empresa no volvieran a ocurrir. Ella era ahora un pilar de esta nueva era, un símbolo de esperanza para aquellos que se sentían invisibles. Mas Sophie nunca pensó demasiado en sus nuevos privilegios. Ella nunca olvidaría de dónde venía, ni las humillaciones que había sufrido. Ella nunca olvidaría los meses que estuvo reducida a una mera sombra, una presencia que era ignorada, que era menospreciada, pero que escuchaba, observaba y guardaba todo dentro de sí. No olvidó que la indiferencia de los demás había alimentado su deseo de rebelión, y que ya no era la misma persona que antes. El poder que ahora tenía, ella lo entendía mejor que nadie, no era un poder que viniera de un cargo o de un título, sino de una convicción profunda. La verdadera fuerza reside en aquellos que creemos débiles, aquellos que ignoramos, aquellos que tomamos por invisibles. Caminó por los pasillos de la empresa, ahora bajo una nueva luz. Las miradas que encontró ya no eran de indiferencia ni de desprecio, pero admiración, asombro. Aún había quienes la veían como la señora de la limpieza de antaño,
Pero cada vez más, se la percibía como una figura de justicia, alguien capaz de transformar una organización carcomida por la corrupción. Los empleados acudieron a ella en busca de consejos y pidiendo su opinión, como si buscaran luz en un entorno que llevaba mucho tiempo en sombras. La oficina de Sophie era pequeña pero cómoda, decorado de forma sencilla pero funcional. No era el lugar que había imaginado, pero era su espacio, un lugar donde podía reflexionar y actuar para acabar con las injusticias de la empresa. Tomó medidas para crear un ambiente de trabajo más respetuoso, garantizando que se escucharan las voces de los más débiles y vulnerables. Impartió capacitación sobre respeto y dignidad en el trabajo, creó canales de comunicación para que los empleados denunciaran discretamente cualquier forma de acoso o corrupción, y comenzó a establecer prácticas más transparentes dentro de la empresa. Pero el cambio más grande se produjo en la propia mente de Sophie. Ella ya no era invisible, ella ya no era la relegada a los márgenes de la sociedad, cuya presencia no molestaba a nadie. Ahora ella era el centro de conversación, pero no por vanidad o por deseo de reconocimiento personal. Ella representaba algo más grande. Un principio fundamental que nadie podía ignorar por más tiempo. Ella encarnaba la redención, la justicia y el coraje con una voz que no se rendía. Recordó las palabras que François Lefebvre le había dirigido antes de su caída, el desprecio en su voz, como la había tratado como una submujer, una simple pieza del engranaje. Pero todo eso había cambiado. Sophie ahora sabía que la mayor fortaleza a veces reside en aquellos que creemos que son los más débiles, aquellos que, bajo su aparente sumisión, albergan un inmenso poder interior. Había aprendido que el silencio podía ser tan pesado como un arma. También sabía que a veces bastaba con el momento oportuno para hacerse oír. Durante sus primeros meses en su nuevo cargo, Sophie se aseguró de que el recuerdo de lo sucedido nunca se olvidara. Ella compartió su historia con quienes la necesitaban, pero siempre con el objetivo de inspirar, motivar, no de alardear. Ella sabía que la verdadera fuerza venía de dentro, no de fuera. La historia de su propia redención era una historia que quería ver repetida para los demás, para aquellos que se sentían invisibles, aquellos que se creían incapaces de cambiar el mundo. Y a medida que pasaban los meses, Sophie seguía creciendo. Ella ya no era la señora de la limpieza que escuchaba en silencio, pero una mujer que había aprendido a actuar, a tomar su destino en sus propias manos. Ella había trascendido su papel. Al hacerlo, había trascendido las expectativas y los juicios de los demás. Se había convertido en un símbolo de lo que uno puede lograr, incluso cuando todo parece estar en su contra. Ella fue la prueba viviente de que a veces las mayores fuerzas surgen de los lugares más inesperados.